Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar, en la medida de mis posibilidades, de forma sintética y espero que compleja y correcta, porque el tema se las trae, pues la trayectoria artística de uno de los grandes gigantes de la historia del arte mundial, que es Francisco de Goya y Lucientes. Como se puede ver en la presentación, nace en el antiguo régimen, en el siglo XVIII en España, 1746, y muere durante el reinado de Fernando VII, el periodo absolutista, en 1828. Goya es testigo de una etapa muy convulsa de la historia de España, en el cual se pasa del antiguo régimen al sistema liberal. Bueno, él no lo verá porque morirá en época de Fernando VII, que es absolutista, pero es testigo de este periodo de transición que fue tan difícil para todos y también para Goya. A partir de aquí, si yo tuviera que definir a Goya de forma artística, pues lo dividiría en dos periodos. Tenemos un periodo inicial, donde él vive en un momento donde estaba de moda el estilo neoclásico. Él en estos momentos era joven, ambicioso, estaba sano, enfermedad sordera en 1792. Él se movía dentro del círculo de los ilustrados, que querían cambiar el mundo, querían cambiar la sociedad, era amigo de los ilustrados, de Godoy, de Jovellanos. Triunfa bastante en la corte de Carlos IV como pintor de cámara, pintor real, y luego después su estilo en esta etapa no se puede definir como neoclásico, ni mucho menos, sino por la fuerza de su color. Es casi impresionista, es un pintor bastante original y refleja de forma bastante alegre pues, los temas de la corte, los temas de Madrid de esta etapa. Bueno, si hubiera muerto aquí hubiera sido un pintor bastante bueno, pero no tan reconocido. Si algo lo hace un pintor de talla mundial es su periodo romántico, lo estoy marcando aquí, o único. En estos momentos él vive la guerra de independencia, se está quedando ya sordo del todo, está muy crítico, está decepcionado y amargado. No está demasiado contento con Fernando VII y luego en este momento su estilo se caracteriza por la fuerza de la oscuridad. Son temas casi expresionistas, temas esotéricos, temas muy duros, violentos. En estos momentos se puede decir que se independiza. Es el pintor que no quiso ser cortesano. Bueno, a partir de aquí, he explicado los dos periodos, voy a intentar ver su vida desde el principio, que se entiende bastante mejor. Los primeros años. Pues Goya nace en un pueblecito de Zaragoza llamado Fuendetodos, tiene sus orígenes humildes, su familia eran hidalgos venidos a menos, con lo cual él se forma como pintor en Zaragoza, que era una ciudad menor, una ciudad de provincias, recibe su formación artística en el taller de José Luján, se habló de memoria, y luego se relaciona con el taller de José Luján con los hermanos Valleu, uno de los cuales Francisco pues tendrá bastante éxito en Madrid durante los siguientes años. Es una ciudad pequeña, de provincias, y bueno, él quiere triunfar, se traslada a Madrid para intentar pedir una beca en las academias creadas por la monarquía borbónica, que no consigue, y después de ir a Madrid y fracasar o no conseguir sus objetivos, pues pasa una etapa va oscilando entre Madrid, Italia y Zaragoza. Bueno, aquí se va relacionando el taller de Francisco Valleu, que como he dicho era uno de los grandes referentes en la corte de Madrid. Valleu era el protegido de Antón Rafael Mengs, el tirano del gusto, un autor neoclásico bastante popular en la corte borbónica, que bueno, a partir de su amistad con Francisco Valleu, pues luego tendrá cierto trabajo en Madrid. Es una estancia corta en Italia, marcha a formarse, no se influencia demasiado por el arte italiano, vuelve a Zaragoza, recibe algunos encargos religiosos, que bueno, Goya en principio era bastante anticlerical, pero bueno, no tenía ningún problema en hacer encargos religiosos, y luego después su relación con los hermanos Valleu era tan grande que se casó con Josefa Valleu, que era la hermana de Francisco. Bueno, a partir de aquí, en 1780, Goya está relativamente bien instalado en Madrid, y aquí defino esta etapa como la etapa de Goya cortesano e ilustrado. Es un Goya que es joven todavía y que trata de hacerse pues, un lugar en Madrid. Bueno, entonces Goya en estos momentos, entre 1780 y 1808, trabaja básicamente en tres ámbitos. El primer ámbito en el cual trabaja es la Real Fábrica de Tapices. La Real Fábrica de Tapices es una manufactura que eran creadas por las monarquías borbónicas y estas reales fábricas de tapices pues, se encargaban de generar materiales para los palacios reales. Aquí le coloca pues Francisco Valleu, es un trabajador. Luego también, poco a poco, según va teniendo cierto éxito, pues se convierte en un pintor conocido, progresivamente de corte. Y hace pinturas por encargo. Retrata pues a los grandes nobles, a los grandes personajes de Madrid de esta época. Y luego después, en la medida que tiene posibilidades, él es un reformista, es un ilustrado y tiene obras más particulares que responden a sus intuiciones, a sus gustos personales. La más importante son los caprichos. Bueno, a partir de aquí vamos a ver un poco pues estos tres ámbitos de su primera etapa en Madrid. Primero voy a hablar de su trabajo en la Real Fábrica de Tapices, donde hay un término que se ha utilizado para describirlo, que es el majismo. Aquí tenemos los majos y las majas, que eran jóvenes de Madrid, de la época, y estaban un poco contra lo francés, tenían un sistema de vestir peculiar, y bueno, estos jóvenes pues se divertían en la pradera de San Isidro, y bueno, las obras de Goya en esta etapa del majismo pues lo reflejan mucho. Aquí tenemos uno de sus cuadros más conocidos, el Quitasol, donde aparece un majo y una maja, pues disfrutando de la vida, pues
pues en las afueras de Madrid. Goya trabaja para la Real Fábrica de Tapices y tiene que hacer cartones. Estos cartones luego después tapiceras los convertían en tapices. Luego estos cartones también se transformaron en óleo sobre lienzo que se encuentra en el Museo del Prado y como se puede ver pues son cuadros óleo sobre lienzo pues llenos de color, con un dibujo muy poco perfilado, con temas pues alegres, vitales y son cuadros bastante alegres. Aquí tenemos la pradera de San Isidro, donde se reunían los magos y las magas de Madrid. Como se puede ver en estos cuadros, pues son alegres, contentos, y es la juventud de Madrid de esta época, pues pasándoselo bien. Aquí tenemos la gallina ciega, que es un juego así infantil que están jugando aquí, y son cuadros muy sencillitos. Como he explicado, parte de esta sencillez se explica porque tenían que ser transformados en tapices. Esta es la primavera de 1788. Goya trabajará en la Real Fábrica de Tapices, hará encargos hasta 1792, donde ya no tiene encargos suficientes para no tener que seguir trabajando en la Real Fábrica de Tapices. Bueno, el segundo apartado es el Goya haciendo su nombre como pintor. Entonces, poco a poco, pues va dejando sus encargos en la Real Fábrica de Tapices y va haciendo encargos para la gente de Madrid que le encargan retratos. Aquí tenemos algunos. Uno de los retratos más conocidos del principio, donde se hace un poco de nombre, es el retrato del Conde de Florida Blanca. El Conde de Florida Blanca era un ministro de Carlos III, un ministro muy poderoso, ilustrado. Aquí se le puede ver con un reloj, que un reloj es un símbolo de la modernidad del siglo XVIII, y lo pinta, pues bueno, posando como primer ministro. Luego otros sus protectores es la familia del Duque de Osuna, donde los pinta aquí, pues es un retrato pues, un colectivo familiar, donde pinta a los duques de Osuna, que eran grandes de España, y les protegerán en la primera etapa. Habla de memoria, pero creo que los duques de Osuna también le encargaron alguna obra de tipo místico, esotérico, pero bueno, esto es un retrato bastante entrañable, donde aparece la familia. Bueno, a partir del 89... sigue trabajando en la Real Fábrica de Tapices, pero llega al poder Carlos IV y comienza a hacerse un hueco en la corte. En el 89 es pintor de corte, luego en el 92, si no me equivoco, le harán pintor de cámara y se va moviendo en la corte de Madrid, de la corte de Carlos IV, y bueno, es un periodo que le va bastante bien. Lo único problema que tiene es que en el 92 empieza su sordera. Si no me equivoco, al principio fue progresiva y poco a poco se fue quedando hasta quedándose sordo total. Bueno, aquí tenemos en esta etapa de la corte donde entra en contacto con los grandes pues de la nobleza española. Aquí está la duquesa de Alba, este es un retrato de 1795, la duquesa de Alba una grande, una noble muy poderosa, con mucha autonomía. De hecho, se habla que Goya fue amante suyo y bueno, después la duquesa pues le abandonó. Entonces Goya está dentro de este entorno de la corte y pertenece a los círculos ilustrados de la nobleza modernizadora de la España del siglo XVIII. Uno de los retratos que me gustan más es de Gaspar Melchor de Jovellanos, que lo tenemos aquí, que es un ministro ilustrado. Entonces, y aquí tenemos a la condesa de Chinchón. Goya es un retratista bastante bueno. Pinta sus retratados de forma amable, pero al mismo tiempo sabe captar su psicología. Normalmente el fondo lo tiene muy oscuro y luego suele reflejar en sus rostros pues cómo veía el personaje. De hecho, con el tiempo Goya no tendrá demasiada piedad con la gente que retrata y si le caían mal, los trataba de forma bastante poco amable. Aquí tenemos a Jovellanos, que lo representa melancólico, que es un símbolo de sabiduría. Aquí está la diosa Atenea, es un ilustrado. Jovellanos participa en las Cortes de Cádiz, es el famoso autor del informe de la ley agraria, se le representa trabajando pues como corresponde un buen ilustrado. La condesa de Chinchón se representa melancólica, embarazada. Ella le obligaron a casarse con Godoy, el primer ministro de Carlos IV, y entonces también es un cuadro bastante melancólico, que además en el aspecto psicológico del mismo se refuerza porque está oscuro y simplemente podemos ver el rostro de la condesa que está condenada a casarse con una persona a la que no aprecia. Y luego dentro de la corte, su retrato más conocido es el de Carlos IV y su familia, que curiosamente es la última vez que retrató pues, a la familia de Carlos IV. Es un cuadro que obviamente está imitando pues, las meninas de Velázquez. Se puede ver que que Goya está aquí en el cuadro, está obviamente la imitación, y una cosa muy curiosa es que Goya pintaba la realidad tal como la veía, y en la corte de Carlos IV la persona que mandaba era la reina María Luisa, que la podemos ver aquí, la coloca en el centro del cuadro, y aquí a un lado coloca pues al rey Carlos IV, que es el rey Borbón, que era una persona bastante afable. Se le puede ver aquí pues al hijo Fernando VII, que luego tendrá problemas con el padre, y a toda la familia real, pues es un retrato. Es un retrato de gran formato. Él viajó a Aranjuez unas cuantas veces para pintarlo y bueno, es uno de los más conocidos de Goya en la primera etapa.
Luego también trabaja para el primer ministro de Carlos IV, que es Manuel Godoy. Manuel Godoy era famoso por ser un amante de muchas mujeres y uno de sus cuadros más conocidos para Godoy es La maja vestida y La maja desnuda. Es un cuadro de gran formato que parece ser que era un cuadro de despacho, de gabinete. No estaba hecho para ser expuesto, entonces era para el disfrute de Godoy. Entonces se piensa que colocaban la maja vestida cuando en alguna de las visitas al despacho pues no era apropiado que estuviera pues el desnudo. Es uno de los pocos desnudos femeninos dentro de la historia del arte español, entonces es una cosa muy curiosa, es bastante erótico, no tanto porque sea un desnudo, porque el desnudo en la historia del arte es muy típico, sino la mirada de la chica, que puede ser pues la duquesa de Alba, Pepita Tudó, una amante de Godoy, que esta mirada que confronta al espectador lo hace altamente erótico. Entonces Goya es un autor muy original, que es capaz de hacer todo tipo de cuadros y para quien le encarga. Bueno, aquí tenemos a Manuel Godoy, que lo trata como príncipe de la paz. Pues, el Goya pertenecía al partido de la facción de Godoy, que eran pues, reformados ilustrados de pues, ligeramente progresistas, y bueno, él está dentro de su círculo hasta su caída en 1808. Bueno, durante este periodo hemos visto que trabajaba en la Real Fábrica de Tapices, haciendo de trabajador, hacía cuadros por encargo para la nobleza, para los grandes personajes de la corte, pero durante este periodo también se puede observar cómo nace el Goya más auténtico, obras peculiares en los caprichos. A pesar de ser muy ilustrado, pues Goya también tenía mucho interés por lo esotérico, por lo sobrenatural, una cosa muy curiosa porque mezclaba pues la razón con lo esotérico o lo no razonable. Entonces el rey Carlos IV le encarga pues pintar el fresco de San Antonio de la Florida, que es una iglesia de Madrid, y pinta la cúpula. Entonces normalmente una cúpula de una iglesia pues habría tenido que pintar ángeles, una forma como más ortodoxa, pero sin embargo elige pintar un milagro de San Antonio, donde el cual San Antonio está resucitando una persona para que testifique a favor de otra. Es un tema esotérico pintado en una cúpula. Es un cuadro religioso, pero pintado a la manera de Goya. Está por lo esotérico, pues se ven otras obras. Por ejemplo, en esta, que es el aquelarre, que es un tema que le gustará mucho, la reunión de brujas, aquí se puede ver al demonio con forma de macho cabrío. Y luego también hay otros cuadros que son un poco personales. Este se llama Majas en el balcón, que luego después Alain Manet irá al Prado Manet, verá el cuadro, le gustará mucho, y hará una versión francesa. Estas Majas en el balcón son cuadros un poco más auténticos de Goya, donde pinta lo que él considera. Son cuadros más populares, se piensa que pueden ser prostitutas y las personas de atrás que son proxenetas, a saber. Pero bueno, es un Goya más auténtico que hace cuadros que le apetecen y no son cuadros estrictamente por encargo. Dentro de este Goya, como más reforma, más auténtico, hay que hablar de los caprichos. Aquí los caprichos son grabados que, bueno, Goya hizo los grabados que luego después se publicaban y se vendían en Madrid. Dos caprichos, tenemos el Goya más ilustrado, más reformador, que está defendiendo pues una reforma de las costumbres. Dos caprichos, pues es una crítica a la sociedad de la época. Aquí tenemos criticando a un doctor, ¿no?, que le llama burro, que no sabe qué hacer. Aquí estamos criticando a una señora mayor que se acicala y se pone guapa hasta el final, y aquí está la gente riéndose. Aquí tenemos un grabado pues criticando a la multitud, un auto de fe. En esta época no había autos de fe, si no me equivoco, pero bueno, critica a la multitud, a las masas. Y aquí tenemos uno de los grabados de los caprichos más importantes, que es El sueño a la razón produce monstruos, donde se piensa que puede ser una crítica a la Revolución Francesa. En estos momentos estaba ya teniendo lugar el terror en París, o quién sabe, es un mensaje oculto. Goya nunca lo explicó demasiado, pero es uno de los grabados más famosos. Bueno, a partir de aquí he explicado el Goya inicial, y llega a 1808, mayo, la guerra de independencia, el motín de Aranjuez, las aplicaciones de Bayona y el país entra en guerra. La guerra de independencia fue absolutamente traumática, murió más gente en porcentaje que la guerra civil española, y Goya se había afectado. Entonces, en estos momentos, Goya tiene simpatías por las ideas revolucionarias, al fin y al cabo era un ilustrado, pero no quiere a los franceses y sobre todo no quiere a la violenta, no quiere la violencia, porque fue testigo de las tropelías que estaban cometiendo. Él básicamente trata de sobrevivir, recibe muchísimos menos encargos, y es un Goya pacifista que habla de las miserias de la guerra, y en esta etapa se oscurece terriblemente su paleta, su gama cromática, y sus obras son mucho más oscuras y mucho más terribles. Bueno, aquí tenemos una obra que está discutida si es suya o no, es El Coloso. Aquí el Coloso se piensa que puede ser un cuento del Pirineo, un cuento popular. También se habla que es el Napoleón, y aquí tenemos a la gente huyendo de Napoleón, pero bueno, también está discutida esa autoría, está en el Prado, pero bueno, normalmente se le coloca como obra de Goya. Y luego dentro de este periodo, las obras más conocidas es el 2 de mayo y el 3 de mayo. En el 14, cuando la guerra de la independencia ya se ha acabado, pues la regencia le encarga de hacer una serie de lienzos para celebrar la heroicidad del pueblo español contra los franceses. Y él decide pues pintar pues los sucesos que tuvieron en Madrid el 2 de mayo y el 3 de mayo. El 2 de mayo hubo un motín en Madrid contra las tropas de Murat, y él refleja al pueblo de Madrid,
que vemos aquí, pues asesinando, entrando a cuchillo contra los mercenarios mamelucos egipcios de Napoleón. Entonces, aquí todavía tiene cierto color en la obra, se puede ver los colores cálidos de los mamelucos, que tienen ropas muy vistosas, y se puede ver como el pueblo de Madrid está acuchillando literalmente a las tropas de Napoleón. Es un cuadro de gran formato, bastante, tiene el fondo es gris, y lo que se puede observar que no es un cuadro estrictamente heroico, sino que es una escena bestial. Aquí es una cosa que me gusta mucho a mí o me impresiona, es cómo están acuchillando al caballo, cómo aquí le están degollando. Es un autor pacifista, no muestra la guerra de una forma amable, sino de una forma absolutamente cruel, que probablemente se piensa que él pudo ser el testigo de los sucesos en Madrid y está afectado. Bueno, quizás lo vio, quizás no lo vio, quizás vio a los mamelucos, pero bueno, el 2 de mayo es el motín del pueblo de Madrid. Luego, a partir del 2 de mayo, el motín acaba con la victoria de las tropas francesas, desde el mariscal Murat, y las tropas francesas llevaron a cabo represalias. Entonces, el segundo cuadro de gran formato es el que se llama el 3 de mayo, o los fusilamientos en la montaña del Príncipe de Pío, que básicamente es la gente que ha participado en la rebelión, en la revuelta, en el motín, pues están fusilando en una montaña apartados. Entonces, aquí se puede ver a la gente, los pobrecitos, que están a punto de ser fusilados, aquí los llevan a fusilarlos, están llorando, y muestra a los soldados franceses sin alma, sin rostro, ¿no? Una especie de máquinas inhumanas que están haciendo su tarea. Es un cuadro muchísimo más oscuro. Para remediar esta oscuridad coloca aquí un panel, una especie de farol que ilumina la cara y crea una especie de claroscuro, pues a la manera goyesca en el centro. Es un cuadro absolutamente terrible y que ha sido imitado dentro de la historia del arte por muchos artistas. Aquí tenemos dos imitaciones. Esta es de Sergei Eisenstein, en la Corazón Potemkin, donde los soldados del zar pues tienen la misma forma, no se les ve el rostro. Aquí tenemos otra de Manet, ¿vale?, que hace el fusilamiento del emperador Maximiliano. No creo que este cuadro le lleve un poco a la altura a Goya, que es muy anterior. Y aquí tenemos una imagen, un primer plano, pues del rostro de la gente que van a ser fusilados. Aquí tenemos pues al héroe que levanta los brazos en forma de Y. Aquí he visto que hablan de estigmas, que tienen la mano marcada. Aquí tenemos un fraile donde se puede observar ese anticlericalismo de Goya. No odiaba a todos los sacerdotes, pero sí que tenía bastante manía a los frailes, que les consideraba bastante brutos, y lo pinta con la forma de un mono. Son cuadros terribles, patéticos, casi expresionistas, y el cuadro del 3 de mayo es una de las grandes obras de la historia del arte mundial. Bueno, durante la guerra hace encargos, como se puede ver no había perdido su estilo. Aquí pinta el empecinado en 1809, que es un guerrillero. Esto es una etapa donde las tropas leales pues tomaron Madrid de nuevo. Y aquí ves el duque de Wellington, que pintó en 1812. Se ve que debió pasar problemas económicos porque hacía cuadros de encargo cuando se lo pedían. Y luego en este periodo también hace un cuaderno que se llama Los desastres de la guerra, donde muestra el conflicto en su forma más cruda. Las imágenes que voy a mostrar, algunas son muy duras. Bueno, entonces aquí tenemos las imágenes pues de las represalias y contrarrepresalias de franceses y guerrilleros, las mujeres peleando, son dibujos durísimos donde muestra pues la faceta antibelicista de Goya. Aquí hay ni buenos ni malos, es la bestialidad de la guerra y vamos, a nadie se le ocurre ir a la guerra viendo los cuadros o los desastres de la guerra de Goya. Es absolutamente terrible y le coloca dentro como uno de los primeros pintores pacifistas de la historia del arte. Bueno, a partir de aquí acaba la guerra de independencia y vuelve Fernando VII el deseado. Llega en el 14 y como sabemos Fernando VII da un golpe de estado y vuelve a retomar el gobierno absolutista. Entonces Fernando VII llega. Son tiempos muy convulsos. Por un lado estaban los liberales, Goya es bastante liberal, odia el absolutismo del monarca, se refugia en la Quinta del Sordo, que era una finca que tenía, y realiza algún cuadro para el rey, pero no gustan demasiado. Sus cuadros ya son mucho más oscuros, pierden color, los temas también, necesitamos las pinturas negras, y luego después del trienio liberal, de 1820 al 23, él tiene miedo por las represalias, como por los realistas estaban bastante subidos y estaban persiguiendo a los liberales, se exilia a Francia, a Burdeos, donde fallecería en el 28. Bueno, vamos a ver algunas obras. Estos cuadros no son de Goya, pero bueno, son interesantes porque los pinta su sustituto. Vicente López es un pintor valenciano muy bueno que pinta a Fernando VII, que tenemos aquí, y pinta a Goya también. Entonces a Goya le despiden de ser pintor de cámara, le agradece sus servicios y a partir de ahora Vicente López le sustituye porque el estilo de Goya ya no gustaba al rey. Bueno, se refugia en la Quinta del Sordo y realiza sus pinturas negras, que son pinturas absolutamente terribles, expresionistas, muy oscuras, donde trata temas esotéricos, pues de una forma absolutamente original y peculiar, que le coloca a Goya, como un avance del expresionismo que tiene lugar 100 años más tarde.
Es una reconstrucción que está en Wikipedia sobre la Quinta del Sordo, que era una finca que tenía. Bueno, y aquí tenemos algunas de las obras. El perro hundiéndose, que está aquí, es una obra que se puede considerar expresionista. Es un perro pues, probablemente a punto de morirse en el fango o casi abstracta. Aquí tenemos Saturno devorando a sus hijos, que es un cuadro de temática mitológica, pero que muestra de una forma absolutamente cruda. Vamos, no tiene piedad. Es uno de los cuadros que estaban expuestos en su casa. Aquí es el Goya que se ha independizado, ya no quiere ser un cortesano y pinta lo que le apetece y ya está completamente sordo. Aquí tenemos el duelo a garrotazos, que es uno de los primeros, no sé, el gran ejemplo, uno que se pone sobre la Guerra Civil Española. Vale, es un cuadro absolutamente pues, amargo, decepcionado. Está hablando de los liberales y los absolutistas, quién sabe. Y aquí tenemos el aquelarre, que es el tema de las brujas, que le gusta tanto. Aquí se puede ver el macho cabrío, que apenas se observa, ¿vale? Que es el, pues, que tiene el demonio, y aquí las brujas, absolutamente pues, feas, desagradables. Estos son unos cuadros, las pinturas negras que estaban en la Quinta del Sordo. Hay más, pero bueno, con esto se puede ver el tipo de pintura que estaba haciendo. Aquí hay una representación, también por Wikipedia, de cómo estaban las pinturas en la Quinta del Sordo. Bueno, no me gustaría vivir aquí. Y bueno, a partir de aquí, pues tiene algunos cuadros, algunos grabados, pues que también son peculiares, que no son tan terribles. Por ejemplo, en Diversión Española, pues tiene grabados sobre tauromaquia, que es un tema que le gusta mucho. La tauromaquia a los toros no gustaban los ilustrados, pero así que le gustaba. Goya mezcla siempre lo popular y lo reformista. Y bueno, aquí tenemos un retrato bastante tierno para que podamos ver que era capaz de seguir pintando de forma más o menos normal. Las pinturas negras son porque le apetecía a él, que él estuvo gravemente enfermo y luego pinta un autorretrato con el doctor Arrieta en el 1820. Es un cuadro absolutamente muy entrañable. Se puede definir con una pietà laica donde el médico le está curando. Esto destaca mucho, contrasta con esos médicos reflejados como burros que hizo los caprichos, sino aquí el señor Arrieta, el médico, lo trata de una forma pues casi heroica. Bueno, el Goya final. Como he hablado, dentro de la historia de España está el trienio liberal, y cuando acaba el trienio liberal, pues vuelven los absolutistas con ganas de venganza, y Goya se exilia en Burdeos, que es una ciudad que está en el sur de Francia, preciosa. Él pone una excusa de que tiene para recuperarse, pero probablemente tendría miedo de las represalias. Bueno, en esta etapa, pues es curiosamente, pero hay cuadros devocionales, con lo cual Goya no se puede decir que fuera no cristiano, pero sí que era bastante anticlerical. Pero bueno, en esta última etapa tiene algunos cuadros devocionales. Está aquí la última comunión de San José de Calasaz, que es un santo que fue perseguido por la Iglesia Católica y lo representa, se lo encargan las escuelas pías y hace un cuadro, pues a su estilo, un cuadro devocional. Aquí tenemos a San Pedro. Y luego el último cuadro de Goya, antes de fallecer, aunque también está discutida la autoría, es la de Echeverría de Burdeos, donde es un cuadro también absolutamente original, donde claro, recuerda mucho al estilo pues, impresionista que tendrá lugar pues, 50 años más tarde. Bueno, a partir de aquí voy a hacer un pequeño resumen. Si tuviera que hablar de Goya, diría que es inclasificable. Se adelanta a su época en todos los aspectos. Su primera etapa, como he comentado, destaca por la fuerza del color, su estilo alegre, expansivo, los majos y las majas de Madrid. Su segunda etapa, pues destaca por la fuerza de la oscuridad, por la fuerza expresionista, por los temas. Él combina elementos ilustrados, es un reformador, por ejemplo los caprichos, pero también mágicos y populares. Entonces no es un Goya alejado de la realidad, es absolutamente antibelicista, con lo cual me cae muy bien por esto. Está atrapado en una época convulsa, también está atrapado por su sordera. Entonces se puede decir que es impresionista en su uso del color, expresionista en su fuerza de los temas oscuros, incluso abstracto con el perro hundiéndose. Y por los temas incluso se puede considerar pues romántico como surrealista por el tema de la magia. Bueno, espero que se haya entendido y haberlo hecho de forma correcta, y con esto he acabado.